A Él es la honra y la gloria. Yo te hablaba en ese momento, cerrando mis ojos. Dije, Señor, si tú no quieres que hable, yo no voy a hablar. Permite que mi pastor siga predicando. Permite que siga ministrando. Me dijo, no, sí. Yo quiero que tú les digas quién soy y qué vestiduras quiero que tengan. Cómo quiero que se dirijan en mi casa. Cómo quiero que me busquen. No solamente de labios, sino con un corazón que esté humillado delante de la presencia de Dios. Aleluya. Conectémonos con el Espíritu Santo. Joven doncella, no permitas que el enemigo ni las malas influencias perviertan tu forma de conducirte. No te refugies en la droga, especialmente en la marihuana. Hay una joven, es mujer, que no sé si lo está haciendo o quiere ser influenciada por esto. Y eso es lo que yo te hablaba. Dije, Señor, ¿qué quieres que diga? Diles que no busquen lo de este mundo, que las vestiduras tienen que ser blancas para que puedan entrar al reino de los cielos y estar conmigo en una eternidad.
Jesús. Iglesia, levanta tu voz. Vamos, iglesia, levante su voz. Algo hermoso está pasando en este lugar. Gloria a tu nombre, Jesús. La Shekinah, la nube de gloria desciende a este lugar. La sombra de lo porvenir que se manifestaba en el santuario cuando tenían ese tabernáculo donde descendía la gloria de Dios. Esa nube que es la Shekinah. Ahora ese velo fue quitado. Ahora podemos estar delante de la presencia de aquel Todopoderoso y poder ser ministrados. Los corazones lastimados, no importa el pasado, no importa lo presente. Lo importante es estar buscando la bendición que viene de lo alto. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas practicado o lo que hayan hecho. Recuerda que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que Él fue desechado, pero gracias a ello nosotros alcanzamos misericordia. Y ahora somos llamados hijos de Dios porque le hemos aceptado. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, pueden tomar sus lugares, por favor. Gracias. Meditando en la palabra de Dios, y cuando nuestro pastor, el pastor me dijo, hermano Julio, usted predica el día 29. Le dije, amén, hermano. Y de entonces yo empecé a pedirle al Señor que me diera el sentir qué es lo que tenía que hablarles. Y llegó palabra de Dios a mi mente. En muchas ocasiones el Señor, cuando me quiere hablar, a veces yo no he podido dormir porque llegan los pensamientos, como que algo te inquieta, no puedes dormir y empiezas a meditar y a preguntarte en ti mismo y dices, hay algo que quiere el Señor que yo haga o Él me quiere decir para poder yo sentirme mejor, satisfecho, feliz, contento. Y vino la palabra de Dios y me dio el libro de Apocalipsis capítulo 3. Aleluya. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia y vamos a versículo 5, 3:5. Y vamos a analizar la palabra de Dios y vamos a poner atención, que esté presto nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios. Cuando lo tenga puede decir amén. Gracias, Señor. Ahora le voy a pedir que ahí, como está en su lugar, incline su rostro. Señor Jesucristo, te pido, Señor, que tú uses mis labios, que esta palabra pueda ser edificadora para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Para todo aquel que ha venido, Señor, y no te conoce, hoy es el día que tú vas a hablar a su vida y vas a hacer un cambio en su corazón. Vas a abrir su entendimiento para que pueda saber y entender el propósito de su vida y el llamado que tiene para tu reino.
para guardarse y obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ya le preguntó, ¿verdad? ¿Cómo está tu vestidura? Dígale que está a su lado, por favor. Y vamos a llegar a ese punto, pero antes vamos a empezar con este versículo, capítulo 3, versículo 5. Promesa de aquel que venciere, dice la palabra, ¿verdad? Versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Habla de las vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nosotros como hijos de Dios que hemos creído, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, conforme a la palabra de Dios, dice que el que creyere y fuere bautizado, será salvo, dice. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Conforme a la promesa que tenemos como hijos de Dios, hemos alcanzado la misericordia, hemos hallado gracia delante de Dios. ¿Por quién? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos adquirido una ciudadanía no terrestre, una ciudadanía que está en los reinos de los cielos. En el libro de San Juan dice que se va a ir, pero dice, voy pues a preparar morada, dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa morada celestial, este tabernáculo que tenemos ahora, esto físico, un día va a dejar de existir. Existimos desde el día de la concepción, desde el día que fue fecundado ese óvulo. Empezamos a existir como criaturas, como hijos de Dios venimos a ser después para todo aquel que no nació en el Evangelio, que no ha aceptado a Jesucristo. Pero ahora como llamados hijos de Dios existimos y vamos a tener un fin hablando humanamente. Pero viene la ciudadanía que está en los cielos. Esas moradas que nadie no puede subir a la mente del hombre aún, ni pensamiento, dice, ¿verdad? Dice San Pablo, dice, conozco un hombre hace 14 años fuera del cuerpo, o en visión, o en espíritu. No, él no sabía, pero dice que él fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo, donde es la morada del Todopoderoso. Esto es algo maravilloso. Imagínense, si nosotros hemos tenido visiones hermosas de cosas que el Señor nos ha enseñado o nos ha permitido ver, a veces temblamos. Yo a mí me quedo temblando, quedo en shock, quedo a veces tembloroso. Digo, Señor, yo no me siento digno que tú me hayas enseñado, me hayas hablado de tal manera. Pero si a ti te ha placido, gloria a tu nombre. Yo antes me ponía a llorar, quedaba muy susceptible, quedaba hasta temeroso. ¿Qué tal si veo algo malo que va a pasar en mi familia o en mi vida? Señor, por favor, no me enseñes cosas. Yo así le decía al Señor. Pero ahora que sabemos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo San Pablo, gloria a Dios lo que el Señor nos enseñe, gloria a Dios. Si partimos en estos momentos, gloria a Dios, porque ya tenemos un lugar en los cielos que es especialmente para Julio Hernández, para el pastor Samuel Valdés, para la hermana que está aquí ministrando la palabra de Dios, o el hermano que está preparado, el hermano Agustín Robles, cada hermano Víctor. Imagínense cuando veamos nuestros nombres escritos allá arriba, cuando tengamos esa vestidura que va a ser maravillosa, una vestidura resplandeciente, blanca, limpia, total. Pero hay un pero aún, porque aún estamos en la carne, dice la palabra de Dios. Mientras estemos en esta carne, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas. ¿O quién no tiene luchas o pruebas? ¿Verdad que todos tenemos luchas y pruebas? ¿Verdad que todos nos cansamos, nos fatigamos de alguna manera? Pero gloria a Dios que esta palabra de Dios viene al tiempo correcto. Si hoy está en este lugar es para decirle que usted va a adquirir nuevas fuerzas,
Si usted no ha sido lavado con la sangre de Cristo, no ha sido una nueva criatura, como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra. Ahora, cuando eres hijo de Dios, empiezas a caminar en fe y en obediencia. Pero ahí está el problema del ser humano. Empezamos fogosos, empezamos que queremos alcanzar al mundo entero. Queremos convertir al mundo entero, pero a veces dejamos a nuestros familiares de lado, no damos buen testimonio, o no les hablamos, les tenemos temor o miedo porque el rechazo que nos van a dar. Y es lo primero que pasa, el rechazo en la propia familia. Ahí empieza la guerra del Hijo de Dios, con la misma familia. Cuando tus padres te dicen, preferiría yo que te quedaras como estabas. E incluso mis padres me dijeron, no nos hables de tu Dios. Porque mis padres eran católicos por creencia nada más, por tradición. 10 años orando por mis padres para que se convirtieran hasta que el Señor tocó sus vidas. Gloria a Dios, porque han sido lavados con la sangre de Cristo. Si no los veo acá hablando en este mundo, hablando humanamente, sé que hay una esperanza que me voy a gozar directamente con ellos allá en el reino de los cielos, si les somos fieles hasta la muerte, como dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo está nuestra vestidura? ¿Cómo estamos caminando en este tiempo? Cuando hemos sido nueva criatura, dice que nuestros pecados han sido perdonados. Dice que nuestro pastor dice que allá en el fondo de la mar hay una parte especial que ahí fueron todos, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que todos nuestros pecados fueron sepultados hasta lo más profundo de la mar, dice. Pero nuestro pastor dice que hay un letrero que dice prohibido pescar. Y es verdad, ¿para qué regresar a las sendas antiguas? En lo malo del mundo que nos hizo tanto daño, que nos hizo tanto mal, nos despreciaban en la forma que vivíamos. Si usted era un borracho, era un payaso, déjeme decirle, porque hacíamos payasadas que no lo hacemos hablando conscientemente. Imagínense, éramos perversos en la forma de hablar, en la forma de actuar. Era nuestra naturaleza pecaminosa total y no la nueva vestidura que el Señor nos ha puesto cuando hemos sido nueva criatura. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, como nueva criatura, dice que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido hechas nueva criatura. Pero ahora, como nueva criatura, tenemos que empezar a caminar en obediencia, caminar en fe. Dice que cuando le creemos a Dios, pero es necesario, dice, ¿verdad?, que nosotros busquemos con diligencia. ¿Quién? A Dios. Que nos acerquemos a Dios. Que busquemos al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la esperanza del Hijo de Dios cuando venimos al camino de Dios. Venimos con una nueva esperanza. Hay una esperanza. Si hemos sido golpeados, hemos sido lastimados en nuestra niñez o problemas familiares de cualquier índole, cuando venimos a los pies de Jesucristo, todo aquello que nos hacía daño, toda aquella amargura que guardábamos en nuestro corazón o resentimiento, viene a quitarse. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha entrado en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que porque Dios es amor. Y en esto conocerán si son mis discípulos, que se amarán los unos a los otros. Eso es la base del Hijo de Dios. Como hijos de Dios estamos fundamentados en el amor que es Dios, porque Dios es amor. La vestidura que estamos empezando a caminar como hijos de Dios, tenemos una vestidura nueva, resplandeciente, como cuando usted va y saca un vehículo de cualquier dealer, de cualquier lugar que usted quiera ir y agarrar un vehículo. Lo agarra, dice 0 millas, nuevecito, huele la piel, todo rico. Pero conforme el uso que usted le va dando, si usted no es tan cuidadoso como personas que son extremistas, que son detallistas, que son perfeccionistas, que aún se suben y empiezan a sacudir los pies y tienen toallitas, la limpian el piso, cualquier cosa, lo quieren ver impecable, y es bueno cuidar las cosas. Pero y hay personas que son más descuidados, ¿verdad? Eso se va a acabar, no importa, piensa uno a veces, esto va y viene, es material. Pero cuando nosotros venimos al camino de Dios, venimos nuevecitos, en un empaquetado que no solamente es terrenal. Esto terrenal se va a acabar, esto terrenal se va a ir, va a descender
a la tierra, se va a volver a hacer polvo, porque del polvo fue formado el primer hombre, y vamos a retornar a él, si es que el Señor no viene antes. Amén. Pero miren, cuando nosotros tenemos una nueva vestidura, debemos de cuidarnos para seguir siendo limpios. Pero estando en este mundo, dijo el Señor Jesucristo: Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los cuides de este mundo, dijo. Porque como seres humanos nos vamos a contaminar por cualquier cosa. Vamos a ser contaminados tal vez en la forma de hablar, en la forma de pensar. El enemigo es tan astuto que te manda dardos, ni te das cuenta cuando le dijiste una palabra que no debió haber salido de tus labios. Empezamos a manchar nuestra vestidura. Empezamos de ir en línea recta, empezamos a agarrar curvita. Y cuando nos damos cuenta ya no es una curvita, es una curvota. ¿Por qué? Porque estamos desviados, ya no estamos enfocados al llamado del Señor Jesucristo, al blanco de la salvación, a la soberanía de ese llamado que hemos obtenido. Esa ciudadanía que es llegar al reino de los cielos, al tercer cielo, estar allá en esas calles de oro y mar de cristal. Vamos desviándonos sin saber que somos hijos de Dios, pero somos desviados mismamente estando dentro de la iglesia, del cuerpo de Dios. Hay descarriados en el mismo pueblo de Dios. Si no, déjeme decirle que la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios perdía la guerra, perdía la batalla, hubo un hombre que tomó un manto egipcio, tomó dinero, tomó plata y guardó oro del tesoro que habían arrebatado, que supuestamente no debían haber tocado el anatema, dice la palabra. Eso está en Deuteronomios capítulo 7. Josué vio que el pueblo de Dios perdía las guerras, perdía la batalla, diciendo que ellos iban destruyendo todo enemigo que estaba delante de ellos. Mancharon la vestidura, la cobertura que Dios les había puesto por un solo hombre que tomó de lo anatema, de lo malo, de lo que estaba maldecido, de lo aquello que Dios aborrecía que no tomara. Por un solo hombre todo el pueblo fue castigado. Toda esa gente que no debió haberla pagado por un hombre, pero por ese hombre entró el enojo, la ira de Dios, y quitó esa cobertura, quitó esa vestidura que tenía el pueblo de Dios. Fueron abatidos, perdieron esa guerra. Y Josué lloró amargamente, le clamó a Dios: ¿por qué? Quítalo anatema de mi pueblo. Dios le habló directamente a Josué y le dijo que tenía que quitar eso que estaba mal. Así que tuvieron que tomar esa familia, literalmente, llevarlo a un valle y hacer juicio como el juicio que Dios dictaba en aquellos tiempos. Todo el pueblo tomaron rocas y los apedrearon hasta matarlos. Mancharon la vestidura, la cobertura que Dios tenía para el pueblo de Dios, por un solo hombre. Ahora nosotros a veces manchamos nuestra vestidura, podemos decir, por querer tapar algo pequeñito. Decimos que es una mentira piadosa, para cubrir algo. Tal vez queremos cubrir a nuestro hijo, queremos cubrir a nuestra esposa, tal vez de algo. No es malo, pero es mejor decir: no se puede. Simplemente no diga algo más, porque nos vamos a condenar. O dígale: ¿quién no ha dicho una mentira? A ver, levante la mano si alguien no ha dicho una mentira en toda su vida. Porque si usted la levanta, está siendo otro mentiroso o otra mentirosa. Y es la verdad. Todos hemos fallado. Todos manchamos nuestra vestidura de alguna manera. A veces somos desobedientes. El Señor nos está llamando: ponte a orar. Ve, háblale de mi palabra. Ora por él o ora por ella. Y a veces nos hemos resistido al llamado de Dios. Y hemos desviado nuestro caminar por no hacer caso a la palabra de Dios. La vestidura que teníamos la empezamos a manchar. Empezamos a irnos de estar en la presencia de Dios, de sentir ese gozo de la llenura del Espíritu Santo. Nos empezamos a alejar poco a poco. Dejamos que las circunstancias de nuestra vida tomen prioridad. Nuestros eventos son más principales que un culto hermoso. Nuestros eventos toman prioridad para no poder llegar a ir a reunirnos en algo especial que se vaya a hacer en la iglesia.
A veces algún programa puede desviarnos de no hacer la voluntad de Dios. Y estamos manchando nuestra vestidura. Y a veces queremos, Señor, usa mi vida porque yo quiero hacer esto para tu reino, quiero alcanzar esto, arrebatar esto. Pero no lo podemos hacer porque no estamos caminando en obediencia. Y la voluntad de Dios es que le obedezcamos. Dice que Dios se agrada más de la obediencia que los muchos sacrificios, que la grosura de los carneros, dice, ¿verdad? La obediencia, estar obediente a la palabra de Dios, de acercarnos al trono de su gracia para que Dios haga resplandecer su rostro en nuestras vidas. Aleluya. Y veamos la grandeza y la maravilla de Dios que hay en nosotros. Si su hijo, su hija conoció las cosas de Dios, lloró delante de la presencia de Dios, se gozaba en un culto, pero si se ha alejado, déjeme decirle que Dios no se olvida de aquel que ha llamado. Dios los guarde, pero los puede traer de una manera muy difícil, de una manera que tal vez a nosotros no quisiéramos que nuestro Hijo del Señor los llame de esa manera. Este mismo hermano que les conté, que se llama Arnulfo, no recuerdo su apellido, pero él dio testimonio de que una ocasión una señora muy humilde se congregaba con ellos, y el esposo era muy mal hombre para con ella. Se congregaba este hermano, aún no era pastor, pero sí, el pastor se llamaba Jesús, el encargado de la iglesia. Dice que este hombre era muy malo, el esposo, y la golpeaba. Otra vez te vas con tus hermanos, no quieres salir de la iglesia. ¿Por qué no quieres salir de la iglesia? Y ella decía, yo amo a Jesús. Y malamente el pastor se llamaba Jesús. Imagínense, el hombre pensando mal de su esposa, que era al pastor que ella amaba. Pero el pastor se llamaba Jesús, pero ella no se refería al pastor, se refería al Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegó el momento que llegó ella golpeada con moretones, y el pastor le dolió mucho y dijo, hay que orar por este hombre, para que el Señor lo arreste con el poder del Espíritu Santo. Y empezaron a orar, empezaron a clamar, empezaron a orar y declarar que este hombre iba a sentir el poder de lo alto. Llegó el momento que se preparó, dice que tomó 2 armas, se preparó, estuvo en el ejército, aprendió hasta karate, no sé cuántas cintas tenía. Y dice, cuando yo vea a ese Jesús me las va a pagar. Al pastor, pensaba él. Pero llegó el momento que cuando él vino y encontró al pastor que se llamaba Jesús, dice, con él quería hablar. Él se apresuró para hacerle daño y matarlo. Cuando él se acercó y quiso sacar las 9 milímetros que él quería usar primeramente, dice que vio como 2 luces que descendieron como rayo al lado del pastor, a cada lado, y que le empezaron a dar vueltas y vueltas, y él empezó a temblar. Y cuando él quiso sacar la pistola, se le empezó a caer la mano para abajo, y empezó a caer hasta que cayó de rodillas y temblaba. ¿Por qué no puedo matarlo? ¿Por qué no puedo hacerle el daño que yo tengo pensado? Y dice que él quería hacerle daño, y que el pastor le decía, ¿qué tiene? ¿En qué le puedo ayudar? Y se dio cuenta que era el esposo de aquella mujer que iba a su iglesia. Y dice que él mismo lo desarmó. Deme el arma, se puede lastimar. Lo desarmó, y él se fue tan enojado que lo desarmó y no lo pudo matar. Volvió a intentarlo, la misma vez que volvió a intentarlo, lo mismo volvió a pasar. Hasta que él fue desertor del ejército, que en donde él andaba. Después él lo andaba persiguiendo, lo capturaron y lo tuvieron 3 días martirizándolo, y no podía. Dice que él dijo, me voy a morir, ya no voy a ver a mi familia, pero está bien, ¿para qué quiero seguir viviendo? Dice que este hombre, cuando empezó a buscar la forma de morirse, dice, pero ¿quién es ese Jesús que no lo pude matar? Y se dio cuenta que no era Jesús de la persona que pensaba que era el pastor, sino de Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario.
se dio cuenta y dijo, si eres tú Jesús, permite que yo siga vivo hasta el tercer día. Y si dicen que si salgo vivo del tercer día, me van a dejar libre. Dice que como esa luz que vio que descendió al lado del pastor, de los dos lados, dice que llegó una luz tan poderosa, dice que atravesó las paredes de ese lugar donde lo tenían apartado. Dice que llegó porque lo tenían amarrado por detrás y le tenían puesto algo acá en la boca del estómago para que cada vez que él dejara de hacer fuerza se le fuera hundiendo más y más. Dice que llegó este hombre que le dijo, sí, soy Jesús, y que lo tomó toda la noche y lo sostuvo arriba y no permitió que se sofocara y muriera ahogado. Amaneció y dijo, y empezó a gritar al otro día. Dijo, ¿quién es ese Jesús que vino anoche? Él me sostuvo en sus manos. Y los que los tenían ahí en ese lugar, dice que decían que Jesús, si no vino ningún hombre entrado, nadie puede entrar si nosotros no le permitimos. Dice, amaneciste vivos, te puedes ir. Lo dejaron libre. A Él se da la honra y la gloria. Imagínense lo que Dios hace. Cuando el plan de Dios es que usted sea salvo. No importa qué tan lejos nos vayamos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere lo más lejos a las estrellas, allá estás tú. Si hiciere mi estado en el Seol, allá estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagínense a qué Dios le servimos. Ahora, como hijos de Dios, tenemos esa vestidura que nosotros hemos adquirido cuando le aceptamos. Dice que tenemos vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Imagínense cuando el Señor nos llama en su presencia y diga, y voy a revelar algo. Hermana, ¿puede quitar un momentito, por favor?